Bueno, entonces volvamos a la pregunta, ¿no? ¿Era inevitable ese resultado, ¿no? Bueno, acá vemos que cuando Sarmiento pasa la narración histórica, parece romper con ese fatalismo, ¿no? Bueno, acá tenemos que volver un poco atrás. ¿Se acuerdan? Yo les había relatado cómo es que se produce el ascenso de los comandantes de campaña en gobernadores provinciales a partir de la lucha que se da en el interior de las ciudades, ¿no? Bueno, la peculiaridad del Río de la Plata, ¿no?, es lo que permite entender cómo uno de esos gobernadores caudillos provinciales se convierte en jefe político, que es Facundo, lo que explica el surgimiento de Facundo y marca la originalidad de Facundo como personaje histórico, como figura. Lo que explica esto es el hecho de que en el Río de la Plata se da algo peculiar, un fenómeno peculiar, que ese mismo antagonismo al interior de las ciudades se replica a escala ampliada en el antagonismo entre dos ciudades contrapuestas. Por un lado, Córdoba, la monacal, conservadora, y por el otro lado, Buenos Aires, el espíritu europeizante, progresista, etcétera, ¿no? Bueno, es a partir de ese enfrentamiento entre estas dos ciudades que se va a producir ese fenómeno peculiar, que es que Facundo salga de su provincia y se convierta en jefe político a nivel nacional. ¿Mm? Ese, bueno, Facundo se alía a Bustos, que era el gobernador de Córdoba, y logra formar la Liga del Norte, que va a ser un intento de fusión nacional proveniente desde el interior, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no? Ahora, la explicación de eso significa que esto debía terminar llevando a Rosas, y no, para nada. Digamos, hay una serie de escenas que muestra que esto no debía haber sido necesariamente así. La primera de ellas es el fusilamiento de Dorrego, que la responsabilidad acá le cabe a los unitarios por no... Dorrego era el representante de lo que se llamaban los lomos negros, ¿no? Era el partido federal de la ciudad, que eran federales pero civilizados. Y los unitarios se negaron a hacer un acuerdo razonable con Dorrego. Bueno, Lavalle lo termina fusilando a Dorrego, y eso es lo que evita que se pudiera llegar a un acuerdo y evitar que surgiera finalmente Rosas, ¿no? Bueno, y a este error le van a seguir una serie de errores, ¿no? El otro es, bueno, Lavalle, que, bueno, Lavalle, como vimos, va a ser uno de los responsables para toda la generación del 37, de la derrota de la lucha contra Rosa. Bueno, una de los errores para Sarmiento de Lavalle es no haber usado las técnicas militares europeas y que haya decidido hacer la guerra montonera, ponerse a la par de sus enemigos bárbaros. Dicen, si Lavalle hubiera hecho la campaña de 1840 en silla inglesa y con el paletó francés, hoy estaríamos a orillas del Plata arreglando la navegación a vapor de los ríos y distribuyendo terrenos a la inmigración. Bueno, otro de los errores también fue cometido por la joven generación, que fue la que se puso a la cabeza de la resistencia con Rosas, pero que decía eran fuerzas jóvenes e inexpertas, ¿no? Dice, les leo la cita, faltaron, ¿no?, los jóvenes de la escuela politécnica. Se refiere al caso de la revolución de 1830 en París, que los jóvenes fueron los que encabezaron la revolución del 30, ¿no?, para que encabezasen a una ciudad que solo pedía una voz de mando para salir a las calles y desbaratar la mazorca y desalojar el caníbal, ¿no? Bueno, es así que una serie de una combinación particular de elementos va a ser la que va a terminar abriendo las puertas al poder de Rosas, ¿no? Pero, digamos,
vemos que cuando se introduce en el plano histórico tiende a quebrar esa visión fatalista, ¿no? Y en todos los casos es por esa visión sesgada de la realidad de los propios unitarios, ¿no? Serían los principales responsables acá de esa serie de derrotas, ¿no? Pero para Sarmiento sí va a haber alguien que estaba destinado a convertirse en ese grande hombre de la civilización, que era el general Paz, ¿no? Que venía del interior, gobernador de Córdoba, que dice el general artillero y por lo tanto matemático, científico, calculador, ¿no? Él era la expresión genuina de la ciudad y a la vez provincial, ¿no? Por eso podía convertirse en un elemento de síntesis, y él va a ser el que va a encarnar entonces la otra de las tendencias unitarias que se van a disputar por la hegemonía, esta vez frente a Quiroga, en este caso el de Paz proveniente del lado civilizado, ¿no? Y de allí que el enfrentamiento con Quiroga se iba a tener que dar inevitablemente, ¿no? Porque expresaban estas dos tendencias, estas dos fuerzas unitarias contrapuestas, ¿no? Como las llaman, una que va a partir desde el lado civilizado y otro desde el lado bárbaro, ¿no? Bueno, dice, en la tablada de Córdoba se midieron las fuerzas de la campaña y de la ciudad bajo sus más altas inspiraciones, Facundo y Paz, dignas personificaciones de las dos tendencias que van a disputarse el dominio de la República. Bueno, y así planteado el antagonismo en sus expresiones más puras, la civilización tenía que triunfar. Paz, de hecho, en efecto, termina derrotándolo a Quiroga, ¿no? Decía, la inteligencia vence a la materia, el arte al número. No hay forma de que la barbarie pudiera imponerse, pero sin embargo ahí se da un hecho fortuito que va a terminar sellando el destino de Paz, que dice, bueno, ahí hay un anacronismo que comete Sarmiento, pero bueno, no importa. Dice que Paz, bueno, no sé si recuerdan de la historia argentina, él estaba solo con unos pocos soldados y una partida de soldados federales lo encuentra y cuando huyen lo atrapan con un tiro de boleadoras, cae el caballo y Paz es derrotado y termina preso, ¿no? Bueno, sin embargo, digamos, para Sarmiento apelar al azar es resignarse a renunciar a comprender los hechos. Sarmiento se va a empeñar en encontrar una explicación, ¿no? Para él, toda esta sucesión de eventos fortuitos que termina en el más fortuito de todo, que es que Paz termine siendo arrestado así por un tiro de boleadora, en el fondo hay una explicación más profunda, todo eso que no fueron meros azares, nada más. Apelar al puro azar para explicar semejante drama resulta del todo insuficiente para Sarmiento, ¿no? Les leo una cita, dice: pudiéramos hacer coro a los moralistas que dan a los acontecimientos más fortuitos el poder de trastornar la suerte de los imperios. Pero si es fortuito el acertar un tiro de bola sobre un general enemigo, no lo es que venga de la parte de los que atacan a las ciudades, del gaucho de la Pampa convertido en elemento político. Así puede decirse que la civilización fue boleada aquella vez. Bueno, acá hay una razón implícita que Sarmiento formula de alguna forma elípticamente, ¿no? Que es, si Paz pudo triunfar militarmente sobre Quiroga, no era fortuito, digamos, que no pudiera terminar haciéndolo, porque si bien él era la contracara de Quiroga,
entonces quiere decir que él era la manifestación espontánea de una de estas tendencias unitarias de uno de lo que él llama los primeros ensayos de fusión provenientes en este caso del lado civilizado de la contradicción. Por eso él podía vencer a Quiroga, ¿no? Pero con Rosa ya era otra cosa. Porque es en Rosa solo que se logra verdaderamente esa fusión entre civilización y barbarie. De alguna forma Paz era el antifacundo, pero nunca podía elevarse ya al rango de un anti-Rosa. Rosa ya era otra cosa. No podía, iba a terminar, por eso iba a terminar siendo derrotado por el gaucho de la Pampa, que dice, pero convertido en elemento político. Bueno, es acá él, como les dije, en la tercera parte retoma un poco este hilo que venía de antes e insiste que en realidad la lucha no está terminada, dice, todavía hace un llamado a Paz para que reasuma la lucha contra Rosa y le dice, todavía el destino no ha decidido entre vos y Rosas, entre la ciudad y la Pampa, entre la banda celeste y la cinta colorada. Tenés la única cualidad del destino que vence al fin a la resistencia de la materia bruta, la que hizo el poder de los mártires. Tenéis fe, nunca habéis dudado, la fe os salvará y en vos confía la civilización. Bueno, acá hay una indefinición grave entonces, ¿no? Pero esta indefinición en realidad expresa ahí el dilema. En realidad lo que se trasunta acá es un desequilibrio fundamental en la estructura y el diseño de la obra. Es lo que, como les decía, le va a impedir a Sarmiento reconstruir retrospectivamente su relato para poder colocar bajo un principio unitario tanto el proceso que lleva al ascenso de Rosas como a su supuesta posterior destrucción, ¿no? El punto fundamental, el desequilibrio fundamental que vemos en la composición de esta obra es que si bien la lucha es entre civilización y barbarie, cuando vemos la obra vemos que solo hay historia en aquello que es la negación de la historia, es la historia de Quiroga, de Rosas, en fin, la historia de la barbarie, ¿no? Pero no se ve en ningún momento a la historia de aquello que se le opone, la historia de las ciudades, no se ve ahí cuáles son esos grandes hombres de la ciudad y cómo esos se nutren de una serie de personajes cotidianos como son el rastreador, el gaucho malo, el poeta de la campaña. No se ve qué es lo que expresa Paz. Vemos claramente cuál es el material del que se nutre, la materia social de la que se nace Facundo y se nutre la figura de Facundo, pero en este medio donde la barbarie para Sarmiento impregna todo, donde dice, aún entre la gente decente, dice, si soliviantáis un poco por la solapa del frac con la que el argentino se disfraza, hallaréis siempre el gaucho, más o menos civilizado, pero siempre el gaucho. Paz termina apareciendo inevitablemente como una figura estoica, aislada, carente de todo sustento social y solo confiado a la buena voluntad de la providencia, la fe. Y además, en ese entonces Paz estaba exiliado, ya no tenía ninguna posibilidad de nada. Está claro que el proyecto que propone Sarmiento no tiene, como vimos en 1845, estamos en el momento donde el poder de Rosas parecía inconmovible. Eso va a cambiar después, unos años después. Ya bueno, en el 47, Echeverría, que está insiliado acá en los Talas, manda una carta a los jóvenes de la generación del 37 en Chile, donde le dice, cuidado con Urquiza, no pongan la atención. Empieza a ver, digamos, ya en el 47, 48,
poco a poco se empieza a desmontar ese sistema de alianzas que había montado Rosas, ¿no? Pero en el 45 era el peor momento, digamos, ¿no? Como vimos que a partir del 43 para Sarmiento era claro que la lucha había terminado y que no había forma, ¿no? Pero bueno, esto se expresa, como decía, en el desequilibrio en la propia obra, en la estructura de la obra, donde entre esos dos polos solo vemos claramente cuál es el sentido, el primero de los polos, que es la barbarie. La civilización no aparece por ningún lado, y cuáles son los elementos, la materia de la que nace, ¿no? De la que se nutre ese otro principio, ¿no? Y esto va a hacer que digamos que va a ser imposible poder subsumir el proceso que lleva al poder a la Rosa en un marco evolutivo más general que explique también cómo ese desarrollo orgánico va a terminar sustituyendo al poder rosista por alguna otra fuerza, ¿no? Bueno, ahora el punto fundamental que a mí interesa acá, creo que, digamos, falta, ¿no?, esta capacidad para desarrollar un proceso de síntesis análogo al que se produce desde el polo bárbaro, pero que esta vez emane desde el polo civilizado de la antinomia, ¿no? Ahora el punto fundamental es este desequilibrio, que aparece como un desequilibrio en la obra y que sería desde el punto de vista del proyecto político sarmientino un grave déficit, porque no le permite articular ningún plan coherente para terminar con Rosa, va a ser sin embargo la clave que le va a dar a esta obra toda su potencia dramática y que le va a constituir como una de las más grandes obras literarias y ensayísticas del siglo XIX, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, ¿no? Porque, digamos, le permite a retratar cuál es la originalidad del caso argentino y por qué Rosas, como figura histórica, escapa a las categorías disponibles de la civilización, que eran las únicas que él tenía disponibles, ¿no? Porque, digamos, la pregunta es ¿por qué no solo era algo extraño al curso de la civilización, algo colocado al margen de la civilización? Porque él no era un vulgar caudillo, no un caudillo que no tiene nada que ver con lo que se da en otros estados latinoamericanos, donde ahí sí prima la barbarie y eso es natural en ese medio. Acá ha aparecido algo distinto, ¿no? ¿Cómo se pudo inscribir, darse eso que en principio es inconcebible, que la barbarie, aquello que es inercia por naturaleza, pura materia, cobre un sentido histórico, se vuelve un elemento político, ¿no? Pues y acá vemos entonces el hecho de que Sarmiento no logra resolver ese enigma de cómo tirar abajo a Rosas, ¿no? Le permitirá lograr algo todavía más importante, ¿no? Que es revelar a Rosas como tal enigma, ¿no? Como, digamos, que el enigma con el que comienza la obra, esa de sombra terrible, Facundo, ven huevo carne, en realidad no es la pregunta, sino es la respuesta a la pregunta. Que Rosas es un enigma, es esa la respuesta, justamente. Y es eso lo que le va a permitir a él ver cómo se puede tratar de, que es eso la idea de Facundo, cómo representar eso en principio irrepresentable, ¿no? Y acá vamos a ver entonces cuáles son la serie de mecanismos retóricos por las cuales Sarmiento va a tratar de dar cuenta de eso irrepresentable, que lo va a llevar a él
esto de querer dar cuenta, ¿no? Comprender aquello en principio incomprensible, lo que lo lleva a violentar el régimen mimético tradicional de la novela. Él se va a apartar de las figuras tradicionales por las cuales intenta dar cuenta de la realidad dentro de los cánones de la novela romántica, y va a desarrollar toda una serie de figuras retóricas totalmente novedosas que van a obligarlo a violentar ese lenguaje que era el suyo, que era el lenguaje historicista romántico, para tratar de forzarlo, hacerlo decir algo de aquello para lo cual ese lenguaje no tenía categorías que puedan definirlo. Es esa violencia sobre el lenguaje que él imprime, lo que le da, le decía, esta potencia literaria, ¿no?, a esta obra, donde toma toda su fuerza dramática, ¿no? Facundo va a hacer, el libro Facundo, lo que yo llamo una suerte de máquina epifórica. ¿Qué es la epífora? Bueno, es esto que les mencioné antes del sistema de las referencias desviadas. Para Sarmiento, digamos, en principio algo se conoce, como dice Pilia, el sistema de saber de Sarmiento descansa sobre la base del mecanismo de las comparaciones, ¿no? Lo que va a explicar esta proliferación permanente de las analogías, esto que hablaba, les decía al comienzo, que retoma después Sabón, ¿no? Digamos, para Sarmiento algo se conoce si se lo puede referir a otra cosa ya conocida, algo que tenga un concepto, un nombre propio que pueda definirlo, ¿no? Que al mismo tiempo se le asemeje y lo explique, ¿no? Digamos, toda comparación señala lo que una cosa es, pero también lo que la cosa no es, ¿no? En este caso, buen Sarmiento va a decir siempre, como señala Riquet, como el gurú hindú de los Upanishads, que decían neti neti, ni una cosa ni la otra, ¿no? Para Sarmiento es así, ¿no? Cuando intenta definir algo, él lo trata de definir mostrando todo lo que la cosa es, pero también todo lo que esa cosa no es. La pampa, rosas, etcétera, va a afirmar una y otra vez que se parecen a tal cosa, pero que en realidad se diferencian por tal otra, que podría comparárselo a tal cosa si no fuera porque tal otra cosa, que tiene el aspecto de, aunque carece de esto otro, así con todas las comparaciones, ¿no? Y esto es lo que lleva a este juego de proliferación de las analogías para tratar de ceñir conceptualmente aquello siempre inacible, ¿no? En el fondo es rosa, ¿no? Aquello es representable, ¿no? Bueno, les voy a leer una cita larga, pero que expresa muy bien este mecanismo epifórico, este sistema de la referencia desviada, ¿no? Para explicar en este caso cuando se refiere a la pampa, ¿no? Que para él es un fenómeno también inaudito, es una sociedad sin sociabilidad, lo que él dice una república sin res pública, ¿no? Bueno, les leo la cita, van a ver cómo esto que les digo se expresa bien en esta cita. Dice, respecto de la pampa, entonces él dice, no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible. Ignoro si el mundo moderno presenta un género de asociación tan monstruoso como este. Dice, es todo lo contrario al municipio romano, que reconcentraba en un recinto toda la población y de allí salía a labrar los campos circunvecinos. Se asemeja a la sloboda esclavona, con la diferencia que aquella era agrícola y por lo tanto más susceptible de gobierno. El desparramo de la población no era tan extenso como este. Se diferencia de la tribu nómade en que aquella anda en sociedad siquiera, ya que no se posesiona del suelo. En fin, algo parecido al feudalismo de la Edad Media, pero aquí falta el varón y el castillo feudal. Si el poder se levanta en el campo,
es momentáneamente, ni se hereda ni puede conservarse por falta de montaña y posesiones fuertes. De aquí resulta que aún la tribu salvaje de la Pampa está organizada mejor que nuestras campañas para el desarrollo moral. Pero lo que representa de notable esta sociedad en cuanto a su aspecto social es su afinidad con la vida antigua, si por otra parte no tuviese una desemejanza radical, en que en una palabra no hay res pública. El progreso moral, la cultura de la inteligencia descuidada en la tribu árabe o tártara es aquí no solo descuidada, sino imposible. Bueno, en esto último está esta referencia a lo que se llamó el orientalismo, el imaginario orientalista. Él compara todo el tiempo la Pampa con las tribus y los habitantes de las campañas con las tribus árabes, pero tampoco esta analogía para él sirve. Es lo que trata de mostrar. Hay que compararlo una con una y otra cosa permanentemente, pero para mostrarlo en qué se parecen, pero también por qué hay algo acá que no se parece en nada, que no tiene nada en común con nada, ninguna otra cosa conocida, ¿no? Bueno, y Facundo es en esto la mejor síntesis y ejemplo de designación desviada, de representación epifórica, ¿no? Bueno, como caudillo, expresión de su medio, Facundo es y no es rosa, como decían los Upanishads, neti neti, ¿no? Es aquello de lo que nace rosa, pero también a partir de Facundo nos permite ver todo lo que hay de inaudito, de inconcebible en Rosas, esta barbarie hecha sistema, ¿no? Por eso es que a Rosas no se lo puede designar, referirse directamente, sino que hay que referirse a él desviadamente a través de Facundo, ¿no? Bueno, este mecanismo de la aproximación oblicua, ¿no?, se expresa en una serie de mecanismos, ¿no?, en una serie de artificios o modos de representación que ya les digo se aparta o fuerza, se vio obligado a violentar el régimen mimético tradicional de la novela romántica, ¿no? Bueno, la primera y la más básica es reconocer un fenómeno a través de sus consecuencias, revelándolo como su oculta causa ausente, ¿no? Como decía, bueno, un ejemplo de esto va a aparecer después en Viajes, creo que es el mejor ejemplo, cuando él va a Francia y asiste a una reunión en la Asamblea Nacional y asiste a un discurso de Thiers, y él no entiende nada porque él no entendía francés, podía leer algo pero no podía seguir un discurso, ¿no? Y dice: yo sigo el discurso por los efectos que causa. Un sordo mudo habría comprendido perfectamente el sentido de aquella improvisación. Es decir, a Rosas no lo podemos definir, pero podemos sí representarlo indirectamente, describiendo la devastación que produjo, mostrando cómo arrasó con la civilización en las ciudades del Plata, de las que dice él que ya no se observan fracs, ¿no? Del mismo modo que como el Vesubio, o en esta analogía con el volcán es recurrente en Sarmiento, decía, como el Vesubio se denuncia en el hecho de que sepultó bajo lavas o cenizas Herculano, Pompeya y Estavia, ¿no? Bueno, el otro mecanismo de representación desviada es lo que podemos llamar con Kenneth Burke la perspectiva por incongruencia. Lavalle usando poncho, como vimos, o Quiroga hablando de constitución, son buenos ejemplos de esta perspectiva por incongruencia, ¿no? Una incongruencia no es necesariamente una contradicción en el sentido lógico. Es decir, Lavalle usa poncho no es una contradicción, como sería, por ejemplo, decir Lavalle usa y no usa poncho. Pero es en un sentido algo más que una contradicción en el sentido lógico, porque como le decía, Lavalle usando poncho, Quiroga hablando de
de Constitución son incongruencias en el sentido que colocan en un mismo plano de discurso dos fenómenos que corresponden a dos dominios semánticos opuestos, que son inconmensurables dentro del universo categorial sarmentino. Ahí se produce la colusión. Quiroga, hablando de Constitución, o inversamente Lavalle usando poncho, produce esta fusión de elementos que son contradictorios entre sí, porque corresponden a ámbitos, a dominios semánticos opuestos, como son la civilización y la barbarie. Producida esta colusión, no es que se produce un trastocamiento categorial. Ahora, en el punto límite de la incongruencia tenemos lo que sería la definición de Rosas, cuando dice que es el legislador de la sociedad tártara, ¿no? Esto ya va a ser una incongruencia oximorónica, en el sentido de que es como decir un orden bárbaro, ¿no? Es al mismo tiempo una contradicción lógica, pero es también una incongruencia, es una contradicción llevada al límite porque también se produce ahí la fusión entre elementos provenientes de dos universos opuestos. Y ha llegado a este punto, ¿no?, donde se produce el completo desquiciamiento de ese universo conceptual, de ese sistema categorial. Hablar del legislador de la sociedad tártara es una especie de monstruo lingüístico. No solo porque es una contradicción, sino bueno, una incongruencia absoluta. Es la incongruencia llevada al límite del oxímoron, ¿no? Bueno, y finalmente hay un procedimiento epifórico que para él es aún más efectivo y que escapa ya el juego de las analogías. Es lo que podemos llamar el de la indexicalidad, ¿no? Digamos, ese agujero negro, esa quiebra de todo sentido que es Rosas, ¿no? Digo, no lo podemos definir, la mirada no puede penetrar, ¿no? Y no podemos tampoco analogarlo a nada conocido, porque escapa a todo lo conocido, ¿no? Pero sí al menos podemos demarcar su circunferencia, fijar sus límites y contornos, rodearlo como de un sistema de señales que nos indique cuál es su posición, su lugar y también la distancia que media hacia él, ¿no? Digamos, el índice, ¿no?, la indexicalidad, para Sarmiento es como la forma primitiva de la inteligibilidad, lo que en alemán es la Ursprache, el habla primitiva, el esbozo más primordial de discernimiento en medio de la turbación, ¿no?, que es propia del exiliado, el extraviado, ¿no?, el que ha perdido el sentido, ¿no? Dice, yo desespero y sin embargo empiezo a sentir barruntos, a sentir que la lógica late en mi espíritu y me parece que veo de cuando en cuando señales, columnas miliares, linderos que muestran el camino que ha de seguirse en este laberinto. Bueno, la escena en que Facundo entra a Buenos Aires es el mejor ejemplo para esto, ¿no? Porque muestra, ahí se ve bien hasta qué punto Facundo es y no es Rosa. Él es, digamos, como clave, ¿no?, como hecho narrativo, una encrucijada, el que nos muestra el índice que apunta hacia Rosas, es que nos permite entender cuál es el proceso que llevó finalmente a Rosas al poder, ¿no? Pero es también el que nos muestra todo lo que es de inconcebible en Rosas, y por eso Facundo tiene que morir. Cuando entra a las puertas de la civilización, cuando entra en Buenos Aires, el bárbaro encuentra ahí su límite, ya no puede, aquello que el bárbaro nunca puede penetrar, que es el ámbito civilizado y que por lo tanto tiene que morir, ¿no? Y es eso lo que nos trata de mostrar, porque es inconcebible que la barbarie se introduzca en la civilización. Facundo lo que nos trata de mostrar, Sarmiento a través de Facundo, es eso.
cómo se llega a Rosas y qué es lo que hay de inconcebible en Rosas. Facundo expresa eso, ¿por qué no? Con Rosas se produce algo que no podía ocurrir nunca y sin embargo se produce. ¿Mm? Bueno, este les decía es es la expresión, entonces Facundo es la expresión más genuina de esa gran crisis que se produce de un determinado lenguaje político, cómo se expresa a través de la obra, de esta gran obra que Facundo, y que lo hace una gran obra no es si fue un poco más un unitario que federal, un poco más historicista o iluminista, lo que lo hace grande esta obra es cómo él va a violentar un lenguaje político frente a un fenómeno que a él se le aparece para él como incomprensible, inasible a las categorías que le provee ese lenguaje, ¿no? Bueno, y eso es lo que hace interesante esta obra, lo que le da un sentido a esta obra. Y como vemos, más allá de la discusión sobre si Sarmiento era más historicista que iluminista o más liberal o republicano, hay todo un mundo por fuera de eso, enorme de cuestiones, una serie de problemas que yacen más allá de la problemática de cómo categorizar este pensamiento y que solo cuando abandonamos esos esquemas, esas grillas binarias, podemos empezar a comprender y empezar a penetrar cuál es el sentido, darle un sentido mucho más profundo a esta obra y no simplemente limitarse a saber si Sarmiento estaba más cerca de Locke o de Rousseau. ¿Mm? Si no, ponerse a discutir eso nos hace perder de vista todo aquello que este texto tiene fundamental. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar acá entonces con Sarmiento, Facundo, vamos a seguir ya la próxima clase, entraremos en positivismo. Yo no les pude dar una introducción, pero va a seguir Victoria Barata viendo algo de... Ahí nos vamos a trasladar a Brasil ya, ¿no? Vamos a ver algo del positivismo brasilero, que fue muy fuerte allá, de hecho, en Brasil. Bueno, el positivismo va a ser la ideología que va a terminar con el Segundo Imperio en 1889 y va a dar lugar al nacimiento de la República. De hecho, bueno, a lo que es conocido, la frase que está inscrita en la propia bandera brasileña de orden y progreso es la frase, la máxima de Comte, el fundador del positivismo. Y bueno, ahí Victoria se va a concentrar en una obra en particular que es, bueno, junto, digamos, que tiene muchas analogías con el Facundo de Sarmiento, sobre todo por esta mezcla de género, que no es ni una obra literaria, ni ensayística, ni política, sino todo eso junto, ¿no? Que es los sermones de Euclides de Acuña, ¿no? Bueno, quedamos así. Seguimos la semana que viene ya con la última clase de esta serie. Nos vemos.